Acaba, ¿qué haces con ese martillo? Es que quiero demostrar una cosa, ¿me ayudas? No. Jolín, incluye darme un martillazo. Entonces sí. Mira, te lo explico. Quiero demostrar que todo lo que vemos es maya, pura ilusión. Que vivimos una gran Matrix en la que nosotros creamos nuestra propia realidad. Mira la bioneuroemoción. Ha demostrado que creamos nuestras enfermedades. ¿La bioneuromoción? El martillazo te lo puedo dar en la cabeza, tío. No, tío, va. Me lo tienes que dar en la mano. Y con todas tus fuerzas, si quieres. Venga, trae para acá. Espera que me concentre. Cuando diga ya, cuenta hasta 3. Ya. ¿Qué? ¿Duele? Bueno, jope, la verdad es que ni lo he notado. Pero tú te has quedado a gusto, ¿no? Hombre, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es más allá, pero no tanto. Una ventana abierta al mundo de la parapsicobiofísica, de la mano de Javier Cabanilles, para Plaza Radio. Hola amigos, bienvenidos todos una semana más a Más Allá, pero no tanto. Un saludo a todos y sobre todo a Alejandro Alonso, que espero que nos esté escuchando. Y también a Álvaro Gedevis, mi compañero de aquí de Valencia Plaza, porque sin él este programa hoy no habría salido. Pero antes de empezar, escuchar esto. No puedo y no voy a aceptar la teoría de que largas secuencias de accidentes sin relación determinan los acontecimientos mundiales. Es inconcebible que los que tienen el poder y la riqueza no se junten con un interés común y un plan a largo plazo para dirigir y decidir el futuro del mundo. Para los que tienen recursos, proceder de otra forma sería irresponsable. Sé que yo sería el primero en organizar una conspiración para controlar los acontecimientos futuros, y lo haría como un intento para asegurar la supervivencia de los principios en los que creo, de la supervivencia de mi familia, la mía propia y de la raza humana, y no por otra razón. Lo que acabáis de escuchar, no os asustéis, es un extracto de Behold a Pale Horse, la obra maestra del Papa Oso de la conspiranoia, William Cooper, escrito en 1991. La verdad es que al razonamiento no le falta lógica. Si todos nos agrupamos para defender nuestros intereses y lo hacemos por todos los medios a nuestra disposición, ¿por qué los poderosos no iban a hacer lo mismo? Esta manera de pensar es lo que hace que miles de personas en todo el mundo crean que el famoso grupo Bilderberg, que se reunió la semana pasada en la ciudad suiza de Montreux, es el club de los amos del mundo, de los que cortan el bacalao. Lo que allí se decide luego se cumple. La próxima crisis, la próxima guerra, la próxima epidemia, el próximo gobierno. Todo lo que pasa en el mundo depende de la voluntad de unas 120 personas que se reúnen a puerta cerrada cada año en un país distinto, pero siempre en un hotel de lujo. Bueno, todo, igual nos estamos pasando. Para los escépticos, Bilderberg es sobre todo un tema incómodo. Porque en parte rompe la regla de que una gran conspiración no puede mantenerse el tiempo sin que nadie traicione el secreto. En el caso que nos ocupa, sabemos con antelación la lista de los invitados, los temas a debate, y hasta que se haya habilitado una zona para poder protestar es gracias a los conspiranoicos. Y sobre todo al ala más ultraderechista de la conspiranoia norteamericana, como la Sociedad John Birch, el Instituto Cato o a los seguidores de Lyndon LaRouche. Sin Alex Jones y su Infowars, sin el filonazi de Tony Gosling y su Bilderberg.org, sin el existo Jim Tucker y sobre todo sin Daniel Stulin, que es el único medio normal en esta lista, si él no hubiera sacado la verdadera historia del Club Bilderberg, lo que estamos contando ahora hubiera sido otra historia. Por cierto, el libro de Stulin lo editó Planeta, no es precisamente prensa alternativa. Y otra cosa, volviendo a lo dicho, si ahora sabemos con antelación la lista de invitados,
los temas a debates, y si hay una zona para protestar es porque el Club Bilderberg ha perdido gran parte de la influencia que tuvo en su día. El principal problema para analizar el fenómeno del Club Bilderberg es que está muy mal explicado. Básicamente porque casi todo lo que se ha escrito ha sido desde un punto de vista conspiranoico, y esto se debe a que les pese, a quien le pese, hablar del tema durante muchos años fue tabú. Con la excepción de Bilderberg People, de Ian Richardson, o El Club de los Elegidos, de David Rutkov, apenas ha habido intentos serios de aproximarse o de entender a uno de los think tanks más importantes de la historia. Otros cónclaves parecidos, como el Bohemian Grove, que se celebra dentro de unas semanas en California, se han dado lugar a trabajos serios, como los de William Domhoff o John van der Zee, bastante serios y que permiten conocer muy bien cómo funcionan las élites y los mecanismos de transmisión de poder. Para los que todavía no sepan de qué estamos hablando, un poco de historia. En 1954, ante el auge del antiamericanismo en Europa, se decide crear un grupo de encuentro que se reunirá cada año, a puerta cerrada, para hablar sobre cómo mejorar las relaciones entre ambos lados del Atlántico. Cada país asistente tenía que invitar a 2 personas, una más liberal y otra más conservadora, del mundo de las finanzas, de la política, de la universidad, para debatir. Las reuniones tenían que ser a puerta cerrada y bajo las llamadas reglas de la Casa Chapman, que significa que los asistentes, que acuden a título individual, aunque todos son miembros de instituciones importantes, pueden decir de qué se ha hablado, pero no pueden decir qué lo ha dicho. La razón de esta norma, que mucha gente no acaba de entender, es bien sencilla. Dar más libertad a los presentes para decir lo que piensan, incluso aunque contradigan a la organización a la que pertenecen. Un ejemplo que me invento. La reina Sofía, que fue habitual durante mucho tiempo, podría haber criticado el papel de la corona en España sin temor a que eso desatara una tormenta política. Durante años las reuniones fueron totalmente secretas y no discretas, como les gusta decir a los escépticos revisionistas, incapaces de admitir un error. El primer periodista en hablar de Bilderberg fue Westbrook Pegler, un conocido comentarista americano, en 1957. En fecha tan tardía como 1975, el Senado americano seguía negando la existencia del cónclave. El primer libro dirigido a un gran público hablando del tema es, yo creo que con toda seguridad, Mis aventuras con los extremistas, de John Robson, que se publicó en 2001. El secretismo y el halo conspiranoico son los talones de Aquiles de Bilderberg, lo que ha impedido un trabajo más serio. Con el tiempo, a medida que vayan haciendo públicos sus archivos, nos iremos enterando de cuántas ideas, además de la Unión Europea, nacieron en su seno. Para comprender mejor Bilderberg, hay que entender el contexto de la posguerra mundial. Los partidos comunistas, fundamentales a la hora de organizar la resistencia, gozaban de buena prensa. Los rusos, los primeros en entrar en Berlín, aún tenían esa aura mítica que fueron perdiendo durante la Guerra Fría. Este contexto es el que explica iniciativas de todo tipo que se tomarán antes y después de 1954 para frenar la influencia soviética. Desde la creación de la CIA, el Plan Marshall, pasando por las becas Fulbright o el Congreso por la Libertad de la Cultura. Bilderberg ya no es lo que era. Davos es infinitamente más importante y una mejor aproximación al problema de cómo las élites dominan el mundo sin que se note. Las reuniones son a la vista de todos, con conferencias más o menos públicas y se permiten el lujo de invitar a gentuza como Paulo Coelho. Hay encuentros más discretos en los reservados de los hoteles, como explicó Andy Robinson en su libro de 2013, Un reportero en la montaña mágica. Pero el funcionamiento, en el fondo, es muy parecido al de Bilderberg. Dicho esto, que creo que me he enrollado ya bastante, hoy he invitado al programa a Juan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia, que, con el también catedrático de Sociología Antonio Ariño, escribió el libro La secesión de los ricos. En él explican qué es lo que nos está llevando al abismo sin necesidad de magnificar ni fantasear con el poder de los amos del mundo. Probablemente sí existe esa élite de apenas el 1% de la humanidad con más poder que el 99% restante y que nos va a llevar al fondo del abismo. Pero la cosa es algo más complicada de la que los conspiranoicos nos quieren hacer creer. Así que vamos a hablar con Juan Romero y que sea él el que nos lo explique. Pues Juan Romero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, el que está agradecido soy yo.
Oye, da gusto ahí tener invitados como usted, que sean tan amables. Pues mira, para no hacerle perder mucho el tiempo, como estamos aquí en el contexto de la reunión del grupo Bilderberg, era para preguntarle si es creíble eso de que una cábala de 100 personas domine el mundo, se encierra en una habitación ahí a fumar puros y que el resto de la humanidad seamos simples comparsas. O la cosa en realidad es un poquito más complicada de cómo funcionan las cosas. Es más complicada de cómo funcionan las cosas. Sabe usted que hay grupos de ese tipo y a veces hay algunas personas intentan ver ahí grandes conspiraciones que mueven el mundo. Mi punto de vista nunca fue ese. Yo hace muchos años que explico geopolítica en la universidad y los actores que realmente deciden, no tienen un grado de complejidad verdaderamente mayor. Está Bilderberg, está Davos, ya sabe usted cómo es todo esto. Sí, pero lateral, es bastante más complejo que eso. Y por otro lado, es verdad que vivimos un tiempo en el que los imperios ya no son los viejos imperios del siglo XX. El imperio británico, el imperio francés, ahora los imperios no tienen mapa. Los imperios ahora no se pueden cartografiar. Los nuevos imperios son Amazon y es Google. Estos son los imperios del siglo XXI. Estos sí tienen una gran capacidad, y los grandes grupos económicos, las grandes transnacionales, estos sí tienen gran capacidad incluso para poner de rodillas a muchos estados. Tenga en cuenta usted que hay grupos de este tipo que tienen más peso económico que decenas de estados juntos. Estos sí tienen capacidad. ¿Y qué papel juegan así en general en las instituciones, digamos, ya las más conocidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso lo que será la Unión Europea? Porque a veces parece que no sirvan exactamente a los intereses de las personas, ¿no? No parece que los ciudadanos seamos la prioridad, por lo menos, de algunas de estas instituciones. Verá, ocurre que en las últimas décadas, yo participo de esta visión, algunos de estos organismos han estado intelectualmente colonizados por una forma de ver el mundo y de estar en él. En este caso, unas coordenadas académico/ideológicas de corte neoliberal o ultraliberal que han inspirado desde estos organismos, piensa en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en la OCDE, han inspirado que luego algunas políticas públicas de estados vayan en determinada dirección. Pero antes fueron en otra. Quiero decir que también tiene gran capacidad de influencia en el diseño de políticas públicas. Y hemos vivido una época muy larga en el mundo en general en el que las políticas de inspiración neoliberal han sido hegemónicas en el seno de los servicios de estudio de estos organismos. Esto lo denunció hace mucho tiempo. Por ejemplo, el que fuera economista, jefe del Banco Mundial, Stiglitz, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y también, y ha dicho usted una cosa muy acertada, también la propia Unión Europea, en un periodo muy largo, de mandatos muy reiterados, han participado de esta visión, han trasladado a los estados de la Unión desde el Banco Central, desde la Comisión, desde el Consejo, desde la Comisión y desde el Banco Central, por ejemplo, han trasladado de forma bastante visible una determinada orientación de las políticas públicas de corte neoliberal. Esto es verdad, y esto yo creo que ha sido una de las causas que explica una buena parte de las fracturas sociales que en nuestras sociedades se producen hoy. Y una pregunta, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? Porque La secesión de los ricos, que es el libro que escribió con Antonio Ariño, hablan evidentemente de un problema económico, pero ustedes ven también que antes de ese problema económico hay un problema social, digamos, cuyas consecuencias son económicas. Por ejemplo, en la ruptura, sobre todo, insiste mucho en la ruptura de un pacto social que es el que emerge de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una teoría, más keynesiana y tal, pero eso en los años 80 y entran nuevos actores, desaparecen y parece que hay sectores de la sociedad que no tienen ninguna responsabilidad o creen que no tienen ninguna responsabilidad social, y este es el cambio que luego se traduce en economía. Supongo que serán dos mecanismos que que retroalimentan, ¿no? Verá usted, sí, verá usted. La secuencia, tal y como yo la veo, es la siguiente. Primero son las ideas, que son muy importantes, muy importantes. Y el pensamiento, de inspiración neoliberal es el que acaba imponiéndose después de 4 décadas de pensamiento hegemónico de corte keynesiano, como usted dice, que es el que alumbra buena parte de las políticas socialdemócratas y socialliberales en los años 50, 60 y 70 del siglo XX, es sustituido
de forma gradual, pero luego hegemónica, por un pensamiento de corte neoliberal que tiene una inspiración en la formulación de políticas públicas completamente distinta, desde los años 80, sobre todo desde los años 90. Digamos que podría decirse que el mundo, tal y como lo conocemos hoy, empieza a sentar sus bases en los 80 y finalmente en los 90 del siglo XX. A partir de ahí, y usted lo ha señalado muy bien, de estas políticas de orden neoliberal se trasladan al terreno de las políticas públicas desde los estados.